del Pacto por México deja la reforma política. Repsol y Enel Green interesadas en la reforma energética. Pemex analiza participación en yacimiento Vaca Muerta. Con reforma financiera, difundirán fallas y malos servicios de bancos y aseguradoras. Violencia cuesta 3.8% del PIB mexicano. Arranca el Black Friday entre nevadas y desempleo elevado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenidos al Financiero. Esta es la información más relevante de esta tarde. El PRD hoy decidió salir del Pacto por México y de las discusiones también de las reformas política y energética. El líder del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, acusó al PRI de haber negociado ambas reformas con el Partido Acción Nacional y el Partido Verde Ecologista de México, sin consultar previamente al PRD. Escuche. Y no regresaremos a los trabajos del pacto si no se corrigen estas claras deficiencias, estos claros atropellos, si no se reponen los procedimientos. Nosotros estamos fuera del pacto y seguiremos fuera del pacto si no se corrigen estas claras anomalías. Por supuesto que la salida del PRD del Pacto por México generó ya diferentes reacciones, sobre todo frente al futuro que pudiera tener la discusión de las reformas pendientes. Blanca Becerril habló en el Senado con algunos legisladores sobre este tema. Adelante, Blanca. Buenas tardes, Lucero. Pues tras el anuncio del PRD de salirse del Pacto por México y de las negociaciones de la reforma político-electoral, al no incluirse sus planteamientos en lo referente a la consulta popular, la reforma política del DF, la creación de un Instituto Nacional de Elecciones descafeinado, como ellos lo han llamado, y el planteamiento de la reelección legislativa automática. Esto es, que los diputados actuales se reelijan en 2015 y los senadores en 2018, entre otros puntos, y al no ser incluidos en las mesas de trabajo para construir el predictamen de la reforma energética, son las principales razones por las que el PRD se levanta de las negociaciones y del Pacto por México. Aquí en la Cámara de Senadores, los coordinados del PRI y del PAN lamentaron esta decisión del Partido de la Revolución Democrática. En este sentido, el coordinador de los senadores del PAN, Jorge Luis Preciado, señaló que espera que el PRD regrese a las mesas de negociación para que se puedan sacar adelante estas dos reformas. Escuchemos. Yo espero que reflexionen, analicen, vean el avance que puede tener esa reforma político-electoral para el país y regresen, ¿no? Yo creo que siempre es bueno que estemos todos, ¿no? Por su parte, el coordinador del PRI, Emilio Gamboa, informó que aún sin los votos del PRD, los números sí alcanzan para sacar adelante la reforma político-electoral y la energética aquí en la Cámara Alta, tal como lo hicieran con los votos del PRI y del PRD en la aprobación de la reforma hacendaria, aunque esto no sería lo más deseable. Escuchemos. Desde luego los números nos dan con el PAN. Nosotros para hacer 2/3 partes en el Senado de la República, si viniéramos los 128 senadoras y senadores, necesitamos 86 votos. Con el PAN y con el PRI se juntan estos, con el Verde y con otros partidos. O sea, los números sí nos pueden dar, pero yo haré mi mejor esfuerzo para que en la mesa de la reforma política electoral esté en el debate el PRD. Nos interesa mucho. Ante este anuncio del PRD y al no dar acuerdo, la sesión de las 4 comisiones que están dictaminando la reforma política electoral se pospuso para este viernes, con la encomienda de poder sacar adelante este documento y darle primera lectura el lunes en el Pleno y segunda lectura, votación y posible aprobación el martes para enviarla así a la Cámara de Diputados. Los coordinadores del PRI y del PAN aquí en el Senado de la República afirmaron que ambas reformas estarán aprobadas antes del 15 de diciembre, fecha en la que concluye el periodo ordinario de sesiones aquí en el Congreso de la Unión. Y reporte desde la Cámara de Senadores. Blanca, gracias por la información. Buenas tardes, Blanca Becerril desde el Senado. Bueno, durante la conferencia de prensa donde el PRD anunció su salida, el senador Alejandro Encinas aseguró que buena parte del dictamen de la reforma político-electoral había sido negociado en privado por el PRI y el PAN, lo que, lesiona los intereses de la izquierda. Alejandro, buenas tardes. Bueno. Alejandro, buenas tardes. ¿La salida del PRD del Pacto por México es definitiva? Yo creo que si no se cumplen los
la Dirección Nacional del PRD con el Ejecutivo Federal, y al mismo tiempo se están estableciendo acuerdos que no solamente van en contra de lo suscrito en el pacto y de lo que hemos establecido como acuerdos en el Senado. Yo no veo por qué el PRD deba de permanecer en un pacto que ni tiene certeza, ni tiene legitimidad, y mucho menos se puede tener ya confianza en la forma que está operando. Alejandro, señalan un presunto acuerdo entre PRI y PAN. ¿Hay algún documento en donde lo asegure? No, pues hay una declaración expresa del senador Javier Corral hoy en la mañana en un programa de radio con Carmen Aristegui, donde él señaló que hay un acuerdo entre el PRI y el PAN, del cual ha surgido un proyecto de dictamen en materia de reforma energética para abrir todavía más lo que es la privatización de los hidrocarburos y la electricidad al capital extranjero y al capital nacional. El senador Corral lo ratificó en 2 ocasiones y señaló que en ese proyecto de dictamen están planteando que se permita el establecimiento de nuevas modalidades de contrato, que sean los contratos de producción, y al mismo tiempo introducir la figura de licencia, que no es otra cosa más que la concesión, en donde prácticamente se pierde el dominio de la nación sobre el hidrocarburo. ¿Consideran al menos estar en la discusión de la reforma energética o no? Nos hemos levantado en este momento de la mesa de reforma política. No vamos a acudir a las sesiones de la comisión. Pues seguramente el lunes presentarán a primera lectura el dictamen que acuerden el PRI y el PAN. Iremos a debatir, por supuesto, y en todos los casos, quiero decirlo, no vamos a renunciar a nuestra obligación y responsabilidad de dar a conocer nuestro punto de vista y debatir a fondo cada uno de estos proyectos que, independientemente de que sean resultados de un albazo legislativo, vamos a enfrentar. ¿Ustedes acompañarán a la próxima marcha de Andrés Manuel López Obrador? Yo estaré presente ahí el domingo en el Zócalo a las 10 de la mañana y estoy seguro que va a ser una concentración muy importante donde estarán presentes muchos ciudadanos más allá de las filas de Morena. Alejandro, brevemente y para concluir la plática, ¿qué consideran o cómo ven la reforma energética en los próximos meses sin la participación de su partido en las discusiones? La consolidación de un acuerdo entre el PRI y el PAN en esta lógica del sueño bipartidista que han tenido durante muchas décadas, en donde aparte de querer excluir a un sector importante de la sociedad, que es el que representa a la izquierda, pues regresan a los viejos tiempos del autoritarismo y la corrupción. Yo veo aquí se está restaurando un modelo autoritario que no tiene ningún límite para utilizar los recursos más bajos que sean necesarios con tal de sacar adelante sus proyectos y seguir entregando el patrimonio de la nación a negocios particulares. Alejandro, gracias por la comunicación. Muy buenas tardes. Al contrario, un gusto. Muy buenas tardes. Alejandro Encinas, senador del PRD. Ahora le pregunto a Adrián Trejo, analista político, ¿qué pasa con la salida del PRD del Pacto por México y si las fracciones del PAN y del PRI pudieran por sí solas sacar adelante las iniciativas? Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué es lo que se espera en las próximas semanas? Mira, se espera, yo no diría en las próximas semanas, en las próximas horas. Un intento del PRI para que el PRD pueda regresar a esta negociación de la mesa, sobre todo de la mesa de la reforma política. De la reforma energética están ellos descartados. Ahora bien, brevemente, ¿por qué se sale el PRD? Se sale el PRD porque básicamente este predictamen que es público, pues no contempla algunas de las reformas que proponía el Partido del Sol Azteca. Por ejemplo, no elimina los institutos ni los tribunales electorales locales en el país, que era una demanda del PRD, ni tampoco contempla las causales por las cuales una elección debe declararse inválida o anularse. Por ejemplo, el rebase de los topes de campaña es uno de los principales argumentos del PRD para que se invaliden las victorias en las campañas electorales. Esto no se contempló y entonces esto motivó, entre otras cosas, que el PRD se levantara. Sobre la pregunta, Lucero, de si el PAN y el PRI pueden por sí solos aprobar una reforma constitucional en materia política, sí pueden, considerando que el PRI tiene 52 senadores y el PRD tiene 38. Ellos por sí solos
incluso rebasarían las 2/3 partes que se requieren constitucionalmente para aprobar una reforma de este calado. ¿Qué pasa con un partido cuando se sale de la jugada? Mira, generalmente... ¿Pierde fuerza? Pierde fuerza y lo lamenta en la próxima elección. No es la primera vez que el PRD se aísla de las negociaciones políticas. En el régimen de Vicente Fox, el PRD decidió no participar en ninguna negociación, incluso en la designación de los consejeros electorales. ¿Qué pasó en ese sexenio? Pues que el PRD pasó de ser la segunda fuerza a ser la tercera fuerza política en el país. Y ahora tiene en sus manos recuperar presencia política o no. El PRD está jugando para la tribuna. Hay que recordar que es un partido de masas, no de élites, y por eso tomó esta decisión para, congraciarse con las masas que se oponen sobre todo a la privatización, a la reforma energética, sobre todo a la reforma energética. En la reforma política hay avances. Yo creo que el PRD tomó una decisión precipitada porque el propio Alejandro Encinas, con el cual acabas de hablar, estuvo presente hasta las 4 de la mañana de este día en las reuniones de la mesa donde se negocia la reforma política. ¿Qué costo tiene en la política esta decisión? Mira, en el corto plazo, yo creo que el PRD lamentará alejarse de esta toma de decisiones porque finalmente está renunciando a una responsabilidad que tiene ante sus electores. En el mediano plazo lo vamos a ver en las elecciones federales del 2015, que es ahí el termómetro exacto donde veremos el costo que cada partido político pagará por la toma de decisiones en estas llamadas reformas de gran calado. Bueno, ¿qué pasa con la reforma energética? ¿Se retrasa? Sí, se retrasa porque el calendario que tenía el PRI era que este día se dictaminaran en las 4 comisiones esta reforma política, que mañana se subiera al Pleno de los Senadores para una primera lectura y el próximo sábado se estuviera votando ya para entrar el lunes ya al debate de la reforma energética. Esto supone un retraso porque ahora el dictamen se hará mañana y se subirá al Pleno el próximo martes. Entonces, yo creo que se retrasará el dictamen de la reforma energética por lo menos una semana. Pero sí hay la intención y me parece que están todas las condiciones dadas para que el PRI y el PAN por sí solos aprueben estas 2 reformas, la política y la energética. Adrián, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Al contrario, buenas tardes a ustedes, buenas tardes a la auditoría. Adrián Trejo, analista político. Y bueno, por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto destacó la labor que ha realizado hasta el día de hoy el Pacto por México en la aprobación de las reformas en materia laboral, de educación y hacendaria. También aseguró que este acuerdo seguiría trabajando en la misma ruta. Peña Nieto, de gira por Chihuahua, también anunció la eliminación de 12 garitas como parte del programa de apoyo a la zona fronteriza, lo que agilizaría los sistemas de aduanas. En más información, empresas del sector energético como Repsol y Power Green manifestaron su interés por ampliar sus inversiones aquí en nuestro país, en México, ante la próxima discusión de la reforma energética. Directivos de estas firmas europeas resaltaron la necesidad de reglas claras para poder garantizar la viabilidad de algunos proyectos. Esta es la historia. Ante la próxima discusión de la reforma energética, empresas europeas como Repsol, Enel Green Power y Aurinca mostraron su interés por ampliar sus inversiones en México. Sin embargo, directivos de estas firmas destacaron algunos aspectos que debe de cuidar el gobierno mexicano en materia de regulación. Y a este respecto, nuestro consejo a México, que después de casi 30 años que llevamos haciendo proyectos industriales y de instalación por Asia, Europa, Medio Oriente, Norte y Centro de África, queremos hacer mención y llamamiento a una buena regulación que asegure y proteja la calidad técnica de las inversiones. No puede supeditarse unos meses más de amortización al potencial riesgo de que una inversión de este tipo no cubra el periodo de vida esperado. Durante el cuarto foro México-Unión Europea realizado en la capital del país, la Agencia Mexicana de Hidrocarburos resaltó la necesidad de abrir el sector energético a la inversión privada, lo cual fomentaría la competencia y reduciría los costos de las tarifas en México, que actualmente son hasta 25% más caras que en Estados Unidos. Realmente el modelo mexicano, que prohíbe la participación de la iniciativa privada, es una excepción extrema, es un caso aberrante en el mundo, con las consecuencias que hemos visto en términos de seguridad
de seguridad energética nacional. Para la petrolera española Repsol, debido al auge que vive actualmente Estados Unidos por la extracción del gas shale, México debe analizar la coyuntura y encaminar la reforma energética hacia un modelo que satisfaga sus necesidades y genere un marco regulatorio que lo haga más competitivo. Las empresas privadas buscan vehículos contractuales transparentes y competitivos. Y a las instituciones existentes y nuevas de regulación, ambientales, económicas, de competencia y por supuesto las específicas del sector, van a tener que acostumbrarse a regular muchas más entidades. Eso es un reto y se necesita presupuesto para ello. Para el Financiero Noticias, Antonio Hernández. Mientras esto sucede, Petróleos Mexicanos evaluaría la posibilidad de participar en el yacimiento de petróleo y gas esquisto, denominado Vaca Muerta en Argentina. De acuerdo con Héctor Moreira, consejero profesional de Pemex, el 19 de diciembre el Consejo de Administración de la Paraestatal discutiría una posible asociación con la petrolera YPF, operadora del yacimiento, que fue expropiado a Repsol por el gobierno argentino. Se estima que Vaca Muerta contiene 661,000 millones de barriles de petróleo. Y más información sobre reformas, el presidente de la CONDUCEF, le hablo de Mario Di Constanzo, dijo que a partir de la publicación de la reforma financiera en el Diario Oficial de la Federación, el organismo tendría 180 días para crear un buró de instituciones financieras en el cual los usuarios pudieran consultar todas las quejas y también sanciones que han recibido las instituciones financieras. Van a tener las comisiones, los costos, pero también va a haber un reporte de las reclamaciones que tienen, de cómo resuelven estas reclamaciones, digamos el porcentaje de bateo, es decir, qué tantas veces le dieron la razón al cliente, qué tantas veces no, cuál fue la causa por la que más se quejaron de ese producto, tarjeta de crédito, cómo han resuelto, con qué prontitud han resuelto los asuntos. Di Constanzo explicó que la reforma financiera aprobada refuerza las facultades de la CONDUCEF en materia de prevención y sanciones. También le concede el derecho de ordenar el retiro de las llamadas cláusulas abusivas que ponen en estado de indefensión e incertidumbre jurídica el patrimonio de los usuarios. Citó además como ejemplo el caso de los créditos de nómina. Cuando tú firmas el crédito, se establece, por ejemplo, que si mañana tu patrón decide dispersar la nómina con otra institución, en ese momento, si tú tienes un crédito de nómina, te lo hacen efectivo completo. Es una cláusula abusiva porque tú no has dejado de pagar y te están haciendo efectivo el crédito. Infra, Grupo Bursátil Mexicano y Aldesa México, unidas por supuesto en un consorcio, ganaron la licitación para construir, operar y explotar la autopista México Siglo XXI, que contribuiría a conectar el Golfo con el Pacífico. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que el Fondo Nacional de Infraestructura dará una subvención cercana a los 680 millones de pesos al consorcio. El tramo que se adjudicó se ubicará en Morelos y requerirá una inversión de hasta 2.756 millones de dólares en 24 meses. Y en otro tema, hace unos días, China dio a conocer un esperado plan de reformas económicas, la flexibilización de las restricciones a algunas firmas extranjeras y también el otorgamiento de mayor protagonismo a las empresas privadas. Esto, pues forman ya parte central de la discusión. Esta tarde me acompaña Enrique Dussel, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo prevé México estos cambios y de qué manera resultarían beneficiadas las empresas mexicanas? Sí, mira, como correctamente señalas, acaba de llevarse a cabo esta tercera sesión plenaria del Comité Central del Partido Comunista y ahí han dado una serie de líneas sobre lo que sucederán en el mediano y largo plazo. Estamos hablando de por lo menos el siguiente lustro, si no es que hasta las siguientes 2 décadas, ¿no? Y yo te diría 2 o 3 temas relevantes para México, ¿no? Uno, China va a continuar el proceso de urbanización. Estamos hablando de un proceso de urbanización como no se ha visto en la humanidad, es decir, alrededor de 600 millones de personas que van a transferirse del sector rural al sector urbano. Y entonces hay una serie de otros temas, pero yo te diría qué implicaciones va a tener esto para México, ¿no? Uno, China va a continuar
profundizando sus reformas, como lo ha hecho en las últimas 3 décadas, es decir, China no se va a quedar dormida. Y 2, China va a seguir demandando masivamente energía y materiales para este proceso de urbanización. Y 3, crecientemente en servicios y procesos y productos de alto nivel tecnológico. Eso significa que entonces, desde una perspectiva mexicana, tenemos que concentrarnos en esta creciente demanda. Yo te recuerdo, China ya ha sido, en los últimos 10 años, el principal demandante y el que más ha contribuido a las importaciones a nivel global. Y México ha tenido enormes dificultades para ingresar a esta demanda de China. Recuerda, en el 2012 la relación importaciones-exportaciones con China fue de 10-1. Es decir, importamos 10 unidades y exportamos 1, ¿no? Entonces hemos tenido como país, el sector empresarial en el país, grandes dificultades para integrarse a esta demanda, y ahí es, me parece, donde la Secretaría de Economía, Hacienda, con incentivos ProMéxico, conjuntamente con el sector académico, debiéramos concentrar nuestros esfuerzos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los cambios más ambiciosos en este plan para China que pudieran resultar favorables precisamente para México? Claro, mira, hay un tema políticamente relevante que seguramente en China no tendrá mayores repercusiones. China levantará en el mediano plazo la política y la norma, sobre todo, de que las familias puedan tener más de un hijo. No se espera que esto tenga dramáticos efectos. Lo que sí va a tener efectos muy importantes es la liberalización del sistema de establecimiento en un lugar. En chino se llama el hukou, es decir, uno tiene un permiso de residencia y hay más de 200 millones de personas en China que viven en una ciudad, pero no tienen el permiso para vivir en esa ciudad y no tienen permiso para acceder a los servicios, léase salud, educación y muchos otros, ¿no? Entonces, eso va conforme con este planteamiento de profundizar la urbanización, y eso, detrás de eso vamos a vivir a miles de hospitales, escuelas, centros educativos y muchos otros, y ni hablar de casas, departamentos, etcétera. Es decir, la demanda de materiales específicos de cemento, a hierro, a cobre y a muchos otros utensilios para casas va a crecer en forma significativa. Yo creo que ahí México debiera apostar para mejorar este enorme desbalance que tenemos con China. En este momento, ¿cuáles son los productos que tienen más juego en esta participación comercial entre México y China? Mira, lo que pasa es que ahí, como buena parte de América Latina, incluyendo México, tenemos un serio problema estructural. ¿Qué estamos exportando? Estamos exportando petróleo y cobre, prácticamente sin valor agregado, sin nivel tecnológico. ¿Qué estamos importando? Productos manufacturados, sobre todo autopartes, automotriz, electrónica y muchos otros. El reto está entonces en integrarse en esta demanda, que es enorme, pero con un mayor valor agregado y nivel tecnológico. Es decir, solo incrementar las exportaciones de petróleo de México a China, a mí me parece que sería una desgracia, ¿no? Lo que requerimos es incluir de nuevo productos, según esta demanda, con un mayor nivel agregado. Enrique, gracias por la plática, muy buenas tardes. Un placer, muchas gracias. Enrique Dussel, investigador de la UNAM. Bueno, la violencia en México tiene un impacto directo de 3.8% en el Producto Interno Bruto del país. Esto de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz. A pesar del costo, el organismo asegura que en los últimos 2 años hubo una mejoría de 7.4% en el índice de paz debido a la disminución de la delincuencia organizada, delitos violentos y crímenes por arma de fuego. En Estados Unidos, la temporada de ventas de fin de año ya comenzó y se espera que 140 millones de personas salgan de compras entre este jueves y el domingo. Sin embargo, este número de compradores pudiera ser inferior al del año pasado. Carla Palomo, desde Nueva York, nos da el reporte. Tuvimos un problema con la información de Carla Palomo, pero yo lo invito a que siga
esta información precisamente aquí en El Financiero, en el portal. Y mañana nos vemos con más información en El Financiero TV en punto de las 9 de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.